cordial y fraternal. Hoy tendremos la oportunidad de compartir con todas y todos ustedes la segunda temática que contextualiza. Aparte de la tecnología como tal, compartiremos la planeación financiera acompañada de un gran instrumento decisorio que se denomina presupuesto. Como en las sesiones anteriores, en los encuentros anteriores, hemos acotado que la tecnología es muy importante, que invertir, no gastar en tecnología, es bien importante. Y como todo proceso decisorio, requiere de una inversión, y para esa inversión se requiere del proceso de toma de decisiones. Recordemos que el proceso de toma de decisiones también es considerada una de las habilidades blandas. Recuerden, de la familia de las habilidades transversales. En la sesión anterior también habíamos compartido que para aplicar un proceso de decisión se requiere del acompañamiento de las demás áreas. Por ejemplo, si hemos decidido invertir en un nivel tecnológico, requerirá de los aportes, contribuciones, lecciones, experiencias, lo que usted considere necesario del demás personal que está a cargo de cada área de la empresa. Ejemplo, desde luego, la oficina de sistemas, o también denominada TI, su concepto, su criterio, recordando que criterio es el conjunto del conocimiento más la experiencia. Otra área, la misma financiera contable. Disponemos de flujo de caja, porque siempre hemos mencionado en nuestros encuentros que a la tecnología hay que invertir. Recuerden cuando una de ustedes aplicaba un aporte diciendo, ¿y la innovación qué, profe? Y le expresé la innovación, además de aplicarle una inversión y haber tomado una decisión en un bien o servicio que lo consideramos de carácter innovativo, si esta innovación no se encuentra en el mercado, no es innovación. Recuerde siempre, también en el término de esta innovación se aclaró que no solamente la innovación va asociada a la tecnología. La innovación tiene muchas fases, comenzando con una de ellas que es la lluvia de ideas. El aporte colectivo, la contribución colectiva de todos los demás. Eso nos lleva a un buen proceso de innovación. Y recuerde, si la innovación se encuentra en el mercado, ha apropiado muy bien el término innovación. Otra área bien importante, mercadeo, distribución, logística, también se suman para el proceso de decisión en cuanto a la tecnología. La misma área administrativa u organizacional que también se la llama. Otra área, dependiendo de la misión de su pequeña, llámese micro, pequeña, mediana empresa. Producción. Todas estas áreas. Otra área bien importante, que muy bien ustedes lo acotaban en los encuentros anteriores. La de recursos humanos, si así la llaman, o técnicamente hoy por hoy se llama la Oficina de Gestión del Talento Humano, entre otras áreas, porque hay otras como la de calidad, por ejemplo, que también es importante que se sume. Entonces, todo este colectivo nos permite aceptar un proceso de toma de decisiones bien importante. No le garantiza, pero le mitiga. Es decir, el riesgo que se asume es más mesurado, a diferencia de tomar unas decisiones como su clasificación, que existen dos, las planeadas y las no planeadas. Entonces, hablar de tecnología, que así reza nuestro curso, recordemos nuestro curso denominado Gestión Financiera de la Reconversión Tecnológica. Entonces, no basta solamente en invertir en tecnología, también debemos apropiarnos, aprovecharla de la misma para bien, para el servicio de la sociedad. Si nosotros recordamos cuál es el concepto de empresa u organización,
procedemos diciendo que empresa es un proceso social, es decir, los bienes y servicios, ¿quiénes los consumen? Pues la sociedad en general. Nosotros, las empresas, nosotros, los empresarios, lo que hacemos es implementar estrategias para que los bienes y servicios lleguen al consumidor final, por cualquiera de los niveles de distribución. Recordando que los niveles de distribución son 4. Y eso también mitiga los costos. Si nosotros tenemos el primer nivel de distribución, que es desde la fábrica al consumidor final, imagínense todas esas estaciones que se ahorran para que le llegue a buen precio al consumidor final. Y desde luego el consumidor final transfiera al cliente final esos beneficios. Y ahí recuerden también en nuestro encuentro sobre la Trinidad que una pequeña, mediana empresa debe aplicar. La primera, servicio. Recordemos que el servicio no solamente basta con expresarlo, sino que hay que exteriorizarlo o transmitirlo o transferirlo. ¿Cómo se transfiere un buen servicio? Primero, aplicando valor agregado. Y segundo, que usted pueda evidenciar el nivel de satisfacción de nuestros clientes, especialmente el cliente externo. Porque recordemos que también existe el cliente interno. ¿Quién son los clientes internos? Nosotros, los colaboradores, nosotros, los accionistas, nosotros, el empresario, el dueño de la empresa. Somos los clientes internos. También habíamos propuesto una relación 99-1. El 99% de nuestros clientes son externos. También habíamos expresado que ya no basta solamente generar fidelización de ellos, sino implementar estrategias, ejecutar estrategias para generar una lealtad hacia ellos. La otra partecita de la actividad es la calidad, entendiéndose que la calidad no es lo que dura, lo fuerte, lo bonito, lo estético, sino va acompañado de la calidad, de la calidez humana, de la calidez humana. Y esa es parte de lo que se debe exteriorizar en el servicio. El servicio no debe ser frío, el servicio debe ir acompañado de esa calidez humana. Y la tercera es el precio. Nuestros clientes finales, hoy por hoy, en el siglo XXI, en el mes de octubre del 2020, pues analizan, toman decisiones, estudian, esperan, ya no toman decisiones impulsivas. Eso es real. Antes, inclusive, hay una materia que llama mercadeo impulsivo, porque nosotros siempre tomamos la decisión de comprar impulsivamente, adquirir bienes y servicios. Hoy, nosotros, usted, es más, usted en calidad de empresaria o empresario, también le dice, permítame, yo estudio, permítame, yo reviso, y comienza usted a hacer sus procesos de cotizaciones, etcétera, etcétera. Y al mejor postor uno toma la decisión para inclinarse para el bien o para el mal. Esa actividad es bien importante, tenerla presente siempre, en los micro, pequeños y medianos empresas. Entonces la tecnología, sí, llegó para quedarse, pero también debemos apropiarnos muy bien de ella. Hay muchos factores que debemos tener en cuenta para adoptar las tecnologías. No es porque la competencia invirtió en tecnología y si no la aprovechó se convierte en un gasto. Nosotros también debemos hacerlo. Para ello existen unos pasos, unas fases bien determinadas. Pero recuerde primero, debe tomar la decisión colectiva. Apóyese siempre. Otra área que es bien importante, dependiendo del tamaño de la empresa, llámese micro, pequeña, mediana empresa, y en virtud de su misión, o sea, o su objeto social a qué se dedica, también es
área de asesoría jurídica o el área jurídica. También es importante hacer ese comité para recibir conceptos de ellos, sugerencias de ellos. Recuerde que estamos en la tecnología. Sí, nadie niega que la tecnología hay que implementarla, pero hay que implementarla bien para que se convierta en una inversión, más no en un gasto. Primero, para implementar una tecnología en su empresa, debe estudiar y evaluar las verdaderas necesidades. No implemente la tecnología como moda, como digan, se quedó represado. No, debe hacerlo en virtud de las necesidades. Hay empresas que sobreviven sin un nivel tecnológico avanzado, pero es por la misma misión a la cual se dedica. Ejemplo, si su misión o su objeto social es producir y comercializar bienes, y que estos al distribuir bienes se deben producir en serie y requiere usted optimizar, mitigar los costos. Entonces ahí ya hemos evaluado uno de los factores, que es si se requiere implementar la tecnología. Pero si su objeto social solamente es comercializar, y en virtud de un análisis y estudio bien riguroso y serio, solamente requiere invertir, por ejemplo, en handheld, es decir, en las tablets para poder que nuestros vendedores o la fuerza de venta vayan a nuestros clientes, asesoren y tomen los pedidos. No es una inversión tan alta. Es más, dependiendo, si estamos hablando, recuerde, desde el punto de vista de comercialización, porque usted ya no está produciendo. Ese era el primer caso, producir y comercializar. El segundo caso es comercializar. Y si usted tiene la misión de ser un operador comercial, le garantizo que el productor, el que produce, el proveedor, su proveedor, le puede en contraprestación facilitar el nivel tecnológico. Es ahí donde usted no requiere identificar la necesidad para invertir en tecnología. Pero si el proveedor, el productor, dentro del contrato, convenio, como usted lo quiere llamar, el acto administrativo, le exige que debe invertir en tecnología, pues sencillo, soportes en la experiencia del proveedor. Le recomiendo, si eso llegase a suceder, siéntese con el proveedor, siéntese con el productor, que lo asesore. Y una vez que usted reciba la asesoría, vuelvo y repito, tercera vez, siempre hágalo con una contribución colectiva. Señora empresaria, señor empresario, no decida solo, cerrado en las cuatro paredes. Siempre, siempre debe estar usted acompañado de todas las áreas de la empresa. Tome una decisión colectiva. Recuerde, una decisión colectiva nos transporta a que los riesgos son mesurados. Recuerde, nadie le está diciendo que no estamos asumiendo riesgos, pero estos riesgos debe considerarlos mesurados. Y entonces, una vez que el proveedor le exige en el contrato o en el convenio del operador logístico, que así se llama, pues ampárese en él de que por intermedio de se cotice a los grandes proveedores de ese nivel tecnológico y le garantizo que primero los costos van a ser más asequibles. Las garantías van a ser a favor suyo, es decir, va a tener un soporte técnico más cerca. Pero si eso no se diese, entonces le queda analizar
y estudiar para que esa decisión sea lo más amigable. Busquen muchas opciones, muchas opciones. Los grandes estudios dicen que el empresario mínimo debe tener en el escritorio 3 cotizaciones. ¿Qué significa tener 3 cotizaciones? Es aplicar uno de los criterios de la planeación. ¿Qué significa? Elevar un análisis muy concienzudo. Y cuando hablamos de análisis, hablamos de comparar. Compare, emita juicios. Juicio significa con un criterio, es decir, el conocimiento más la experiencia. Es que hemos hecho el estudio, etcétera, etcétera, y la empresa no está en capacidad no dispone del flujo de caja. Pues permítanme informarles que en Colombia y en virtud de la pandemia existen muchas instituciones y empresas que pueden financiarle el nivel tecnológico. Ahí, bien importante, como ya estamos hablando en términos financieros, ahí, vuelvo y repito, debe hacerse acompañar del área financiera contable. Si su empresa, en virtud de lo que usted o genera o la misión a la cual le corresponde, de pronto tiene también un revisor fiscal, acompáñese de las decisiones, de las sugerencias que ellos nos dan. Entonces, no hay disculpa, vuelvo y repito, que en virtud de un estudio muy riguroso y serio, y ya se tomó la decisión de invertir en un nivel tecnológico, entonces no hay disculpa decir que no, que el flujo de caja o la liquidez de la empresa no me permite para ello. Pues hay muchas instituciones privadas que le facilitan desde el punto de vista financiero para que usted invierta en el nivel tecnológico. Muchas. Importantísimo. Además de privadas, también existen las públicas, es decir, las que financian por medio del gobierno. Entre esas tenemos el mismo SENA, tenemos Impulsa, tenemos el Fondo Emprender, y de las privadas, muchas corporaciones financieras, entre ellas el Banco de Colombia, Banca Mía, Banco Procrédito, Bancolde, Banco Conmeva, entre otros. Esa partecita es bien importante aclarar, que no hay disculpa si una vez estudiada la necesidad de invertir en un nivel tecnológico, que por el flujo de caja o la liquidez no asumamos ese riesgo mesurado en cuanto a la tecnología se refiere. Si nosotros escuchamos o nos actualizamos, pues nosotros tenemos una macroeconomía y una microeconomía. Recuerden la expresión análisis, que requiere comparar. Si usted lleva la contabilidad en un nivel tecnológico medio, es decir, por ejemplo, está desarrollando un software, el SIGO, administrativo contable, donde también, además de tener ese nivel tecnológico, ha invertido usted en la cualificación de su talento humano, en la capacitación continua del talento humano. Recuerde, no basta invertir en tecnología. Es más, usted adquiere la tecnología, invierte en tecnología, pero esa tecnología hay que alimentarla en información. Entonces, hay que invertir en capacitar a nuestros colaboradores. Y lo más importante, señor empresario, señor estudiante, debemos tener la facultad de interpretar el producto final que ese nivel tecnológico dispone. Entonces, todo ello, recuerden, el proceso de toma de decisión depende también
allá habíamos dicho, de factores macroeconómicos y factores microeconómicos, en donde se desarrolle su entorno. Estamos hablando en una ciudad, en un municipio, en un departamento o en Colombia, pues también dele un giro mejor a revisar estos factores macroeconómicos y microeconómicos, entendiéndose ellos en hacer un estudio minucioso en cuanto a que estamos creciendo en productividad, a que estamos creciendo en economía en términos macroeconómicos, a que si usted está aplicando una proyección, recuerde que mínimo una proyección son a 5 años, todos estos insumos, toda esta información debe usted recopilarla y recuerde, con el equipo de todas las áreas de su empresa, tome una acertada decisión. Usted tiene un historial. Recuerde cuántos años lleva prestando usted un servicio social en virtud de su empresa, 20, 25 años. Ya tiene un historial. Los grandes estudios también dicen que hay que tener en cuenta los últimos 5 años. Los últimos 5 años y para proyectar los 5 siguientes años. También estimando factores macroeconómicos y microeconómicos. Usted con sus experiencias, llámese el número de años que se considera ya rentable y sostenible su empresa, le beneficia para que pueda hacer un estudio riguroso y tomar una acertada decisión. Las cifras usted las puede actualizarse, llámese en varios medios, llámese en Portafolio, en La República, en Revista Semana, en el mismo DANE y su misma historia empresarial, que es un gran indicador para poder tomar una excelente decisión. ¿Eso qué nos quiere decir? Todo lo anterior que hemos compartido nos lleva a un gran tema bien importante, la que le hemos denominado el análisis de la situación actual. Una pregunta de reflexión. En su empresa, están haciéndole seguimiento e implementando un plan estratégico. ¿Qué es un plan estratégico? Es la carta magna de cómo voy a proyectar mi empresa en los siguientes 3, 4 o 5 años. Un plan estratégico. Parte del plan estratégico, recordemos, un diagnóstico. El diagnóstico, aunque se debe amparar en la matriz DOJA, es decir, haber analizado los factores claves de éxito, de las debilidades, de las fortalezas, de las amenazas y oportunidades. Pero estos factores claves de éxito deben ser lo más objetivo posible. Importante, si lo hizo, espero que lo haya realizado como a continuación le voy a expresar. Reunió a todos los colaboradores de la compañía. Cuando hablo de los colaboradores y a todos me refiero a todos, jefes de área. Es decir, recordemos los 3 niveles jerárquicos. La alta dirección, que es la gerencia, en el medio vamos los tácticos o los funcionarios, y en la base de la pirámide vamos los operarios. Esos 3 niveles nos reunimos después de nuestra labor de prestar un buen servicio social a nuestros clientes, que es la razón de ser, quienes hacen sonar la caja registradora. Recuerda, el cliente externo, casi el 99%, lo reúne y con ellos debaten las debilidades objetivas, debatimos las oportunidades,
las amenazas y las fortalezas con ellos. No contrate a un experto. ¿Por qué se recomienda que debe salir la matriz DOFA o el diagnóstico de nuestros colaboradores? Porque son los dolientes, son quienes conocen realmente la interioridad de la empresa. Técnicamente se llama que conocen el negocio. Y son ellos que van a hacer objetivamente enunciar los factores claves o críticos de éxito, que así se llama. Entonces, no solamente debemos tomar la matriz DOFA para un diagnóstico, hay muchas matrices más. Otra de las matrices que también debe tener en cuenta. Estoy más que seguro que usted participó. Importante. El empresario debe ser el líder, el que debe dar ejemplo, el que debe motivar a todos los colaboradores para que llevemos a cabo la ejecución de un plan estratégico exitoso. Y objetivo, recuerde siempre, más que todo, objetivo. Porque los estudios nos arrojan que la mayoría de los planes estratégicos son subjetivos. No nos digamos mentiras. A veces por una licitación pública le dicen, por favor, adjunte el plan estratégico. Queremos evidenciar cómo se va a ver su empresa en los siguientes 5 años. Y lo que hacemos es contratar a alguien en 5 días y nos presenta un plan estratégico ficticio. El plan estratégico, igual que invertir en los niveles tecnológicos, hoy por hoy, con esta situación de la crisis de la pandemia, se considera una herramienta decisoria. No es una moda. Es una herramienta inclusive, más que tomar decisiones, es una herramienta administrativa. Entonces hablamos que tiene 4 grandes componentes un plan estratégico. El primero, el diagnóstico. Hablamos de otra matriz, por ejemplo, la de mercado. ¿Se ha analizado usted si su bien o servicio se encuentra en hueso, que llamamos una ventanita de cuatro cuadritos, permítanme para que recordemos, yo sé que usted lo es, para que recordemos. ¿Su producto es estrella? ¿Su producto es interrogación? ¿O su producto está en el cuadrante de vaca lechera? ¿Cuál de sus cuadrantes está su bien o servicio? Esa es parte de un diagnóstico. Y así hay otras matrices que nos conllevan a tener un buen diagnóstico. Se recomienda que hoy en el ya no sean tan a largo plazo los planes estratégicos, sino que se recomienda entre 2 y 3 años. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando. ¿Recuerda usted? Solamente en el término del presupuesto, ¿hay un rubro donde usted haya estimado lo que está pasando en este año? No. Pero si un plan estratégico le mitiga eso. Segunda fase o componente de un plan estratégico, las estrategias. Las estrategias que arrojen del diagnóstico son aquellas que usted las va a direccionar o redireccionar en los siguientes años, en virtud del tiempo de horizonte que decidió. Tiempo de horizonte es decir, a 3, a 4, 5 años su plan estratégico. Si los factores claves o críticos de éxito fueron subjetivos, sus estrategias también serán subjetivas. Usted no puede seguir trabajando sobre supuestos. Es que más adelante usted seguro que nos va a decir que el presupuesto es un estimado, un supuesto. Es parte, es un instrumento, pero todo el diagnóstico se recomienda que sea objetivo. Entonces las estrategias son bien importantes para que usted las comience a implementar. Estoy más que seguro que usted, señora empresaria, señor empresario, expresa estrategia para arriba y estrategia para abajo, pero debe usted ser consciente del alcance que significa una estrategia.
Una estrategia es un camino, un rumbo, que va acompañado de muchos factores, que va acompañado de su liderazgo, de su compromiso, decidido, que va acompañado de haber motivado a todos sus colaboradores. Esa estrategia va acompañada también de presupuesto. No solamente es hablar de la estrategia. Tercer componente o fase de un plan estratégico: la implementación de las mismas. Es que no solamente recae como producto final de un gran diagnóstico e identificar las estrategias, sino la ejecución, la implementación de las mismas. El cuarto componente o fase de un plan estratégico, entre otras, estoy hablando de las más generales, es el plan de acción. Y aquí, señor empresario, es bien importante que usted tenga la facultad de interpretar el plan de acción. El plan de acción, muy rápidamente, se lo voy a estructurar, está compuesto por un objetivo corporativo, una estrategia que ya la identificamos, que es la tercera, donde se ejecuta, y tercera fase del plan estratégico. Unas metas que son muy diferentes a los objetivos. Me permito aclarar, el objetivo es a largo plazo. Las metas son en corto y mediano plazo. Una meta se diferencia de un objetivo porque va acompañado de un número y también acompañado del signo porcentaje. Entonces tenemos objetivos, estrategias, metas. Luego va una columna que se llama actividades o tareas. Luego va otra columna que se llama responsables. ¿Quiénes somos los responsables de cumplir a cabalidad el plan de acción? Luego viene tiempos. ¿En qué tiempo, en virtud de la estrategia, producto del diagnóstico, debo implementar? Otra columna es el presupuesto, importantísimo. Recuerden que toda acción va acompañada de un presupuesto. Por eso es importante que recuerde una vez más que toda decisión debe ser colectiva, debe ser una contribución colectiva. Conozco muchos casos, llevo 30 años en la parte empresarial y conozco muchos casos de empresarios que en virtud de las 4 partes toman decisiones. A veces funciona, pero la gran mayoría no funciona. Y con arrepentirnos y echarnos la culpa, no solucionamos. Y luego viene la última columna de los indicadores. Existen 2 tipos de indicadores: el de desempeño y el indicador de logro. Esa es una estructura de un plan de acción. También usted se que expresa lo que dice: mañana hay que construir un plan de acción. Ese plan de acción lleva una estructura en el orden que he venido compartiendo. Lo repito una vez más: un objetivo corporativo, una estrategia, es decir, para cumplir los objetivos requiero varias estrategias. Otra columna son las metas. Para llegar a cumplir la estrategia necesito varias metas. Luego siguen las actividades o tareas. Para cumplir mi meta requiero varias tareas o actividades. Esas varias actividades o tareas tienen responsables, tienen tiempos o periodos, y también debe ir acompañado del billete. Y por último, ¿qué espero? ¿Qué indicador espero? Recordando que hay 2 tipos de indicadores: el de desempeño y el de logro. Esa es la situación actual que usted debe tener en cuenta, señora empresaria y señor empresario. Lo asocio a un plan estratégico, porque también para tomar decisión es más que en las estrategias que genere como producto final invertir en tecnología, invertir en nivel tecnológico.
Entonces la situación actual va acompañada de eso. A continuación vamos a entrar ya a un tema que tiene que ver ya con las políticas financieras, los estados e indicadores financieros. Cuando hablamos de políticas financieras, la política como tal es un criterio de la planeación. Quienes planeamos incluimos políticas. Importante diferenciar que la política es diferente a la norma. Una política no se cambia. Igual, la política la construimos todos los responsables del área, especialmente los que estamos en la alta dirección o los que estamos en el nivel medio o táctico. Sí, se recomienda que también intervengan los del nivel operativo. Personalmente lo hago. Personalmente, la administración que llevo es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En el siglo XXI nos lleva a hacer una contribución colectiva. Si mi colaborador es parte de mi empresa. Antes, una década atrás, 15 años atrás, solo lo hacíamos nosotros o solo. Hoy ya ese paradigma se rompió y tenemos que hablar de contribución, escuche bien, colectiva. Es más, hoy por hoy se habla de socios de aprendizaje. Todos tenemos que aprender todos los días a enseñanza, aprendizaje o desaprender. Él no lo sabe todo ni yo lo sé todo. Todos los días tenemos que desaprender. Entonces, pónganle mucho cuidado que el colaborador que está en la base de la pirámide tiene muchas ideas, tiene muchas propuestas, tiene muchas iniciativas. Escúchenlo. Escúchenlo. A todos debemos escuchar. No oigan, escúchenlo. Entonces, la política es un criterio de la planeación. Todo debe ir en virtud de una excelente planeación. Los estados financieros. Ya habíamos comentado en encuentros anteriores que si usted tiene un nivel tecnológico, ha invertido en un paquete contable administrativo, ha capacitado al que alimenta la información, llámese a un asistente o auxiliar administrativo, a un practicante, a un pasante de programa de contaduría pública, pero que también tiene un contador que va cada 8 días o pasando un día, o simplemente le migra la información para que él desde casa o desde su oficina, dependiendo cómo hizo el contrato, a él le llegue la información. El contador y usted, señor empresario, debe estar en la facultad de interpretar ese producto final. Y en virtud de ese producto final que lo tengo, tomar sabias decisiones. Una vez más, esas sabias decisiones no las tome solamente con el contador, con el auditor interno, externo, con el revisor fiscal. Permítame el término, junte a las demás áreas, mercadeo, gestión del talento humano, jurídica, calidad, y las otras que usted tenga integradas desde el punto de vista de la estructura organizacional. Entonces, la contribución colectiva, vuelvo y repito, no le va a garantizar el éxito, pero sí le mitiga el riesgo. El riesgo es más mesurado. Y los indicadores financieros, que también se llaman técnicamente razones financieras, son producto de una excelente interpretación de los estados financieros. Esos indicadores o razones financieras es un producto de que usted ya está en capacidad de hacer un riguroso y serio análisis que compara años anteriores y que compara inclusive con las proyecciones siguientes. ¿Está usted pendiente de esa información? ¿Se hace asesorar financieramente? Es que decimos que en las empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, existen dos grandes columnas. Espero esté de acuerdo conmigo. Señor estudiante,
señora empresaria, señor empresario. Existen dos grandes columnas que desde luego arropan las demás, que es la información financiera, que ahí incluye el flujo de caja, etcétera, y el inventario. Cuando usted no controla el inventario, pues realmente su empresa está en la deriva. Y cuando hablamos de la información financiera, pues está otro de los grandes. No estoy hablando de los rubros que más alto generan en una compañía, porque en una empresa, llámese micro, pequeña, mediana empresa, hay grandes rubros como por ejemplo el de nómina. Porque es que mi colaborador nunca es consciente de que él no solo gana el mínimo, más auxilio de transporte. Redondeemos 1.000.000. Pero a eso debemos como gasto que debemos contabilizar las prestaciones sociales. Las 4 mínimas que exige el gobierno en Colombia, las 4 prestaciones, pero también debemos sumar los aportes para fiscales. Entonces, salario, o lo que devenga un colaborador con el mínimo, no solamente es el 1.000.000 de pesos, sino está redondeada en el 52.1%. Es decir, en términos reales, el colaborador que devenga 1.000.000, para la empresa se convierte en 1.500.000 aproximadamente. Eso no es razonable, el colaborador dice, no, a mí me pagan y más trabajo y solo por el mínimo, pero uno sabe que la empresa cubre otros costos que suman el 52.1% adicional. Entonces, ya entrando a la planeación financiera, que es el otro objeto de nuestro estudio, podemos decir que los indicadores se utilizan para ponderar y evaluar los resultados de las operaciones de las empresas. Escuchen bien, ponderar y evaluar. Cuando hablamos de ponderar, ya lo hemos expresado que se refiere a un análisis comparativo. Nos interesa que estemos en la capacidad de llevar a cabo un análisis, de emitir juicios, repito, conjuntos, si me permite el término, conjuntos, colectivos. Mi objetivo con ustedes es hacerlo reflexionar de que debemos tomar las decisiones colectivas. Que si en la empresa no tenemos la capacidad, pues debemos buscar asesoría externa. Pero estoy más que seguro, y me ha dado buenos resultados en estos 30 años que llevo en la empresa y en la educación, que no hay mejor colaborador que conozca mi negocio que mi cliente interno. Entonces, tenga en cuenta ello en cuanto a las políticas financieras. Ya entrando a términos como el presupuesto, y en términos generales, el presupuesto es un instrumento o herramienta de gestión donde se cuantifican el pronóstico, provisiones de diferentes elementos de un negocio. Más que el elemento lo podemos llamar diferentes rubros. Pero recuerdo, para que siempre lo tenga, sé que usted lleva presupuesto, hace presupuesto inclusive dependiendo, vuelvo repito, y me gusta ser bien claro, no es que me gusta, debemos ser bien claros, que dependiendo del tamaño de esa empresa, llámese micro, pequeña o mediana empresa, pues vamos a manejar o se está administrando el presupuesto dependiendo del nivel tecnológico. Conozco empresarios que aún llevan el presupuesto en un cuaderno. Conozco empresarios que dicen, yo la empresa la tengo en la cabeza, el presupuesto lo tengo en la cabeza. Hay empresarios que llevan un cuaderno de 3 columnas. Hay otros empresarios que tienen un software o un nivel tecnológico mesurado, donde pueden tomar decisiones. Pero para todos vamos a recordar, en el objeto del estudio de la temática 2, vamos a recordar nuevamente que es un presupuesto. Entonces es una herramienta de gestión, bien importante tener en cuenta, donde se cuantifican los pronósticos o previsiones de diferentes rubros del negocio. Como ya conocemos nuestro negocio,
Y si la misión es solamente comercializar, desde luego que no podemos prever o pronosticar lo que tiene que ver con los ítems de contabilidad de costos. No aplica. Por eso, dependiendo de a qué nos dedicamos, pues estructuramos nuestro presupuesto, que en adelante lo consideremos como una herramienta de gestión, donde vamos a estimar, a pronosticar o a provisionar unos rubros para el siguiente año o para el siguiente semestre, dependiendo del tiempo de horizonte que hayan decidido ustedes. Entonces vamos a recordar cuáles son los elementos para realizar un presupuesto. Recuerden, presupuesto es una herramienta de gestión donde se cuantifican o donde se registran los pronósticos, las estimaciones para el siguiente año o periodo de tiempo que hayamos decidido. Primero debemos tener un marco que nos regule. Las empresas han de tener en cuenta un contexto en el que se encuentran para elaborar el presupuesto. Si es el presupuesto público, por ley, es más, hoy ya se están aprobando los presupuestos. ¿Sabía usted que ya el Senado o la legislación colombiana ya aprobó el presupuesto para el año 2021? Y lo aforó, también se expresa así, en 319.9 billones de pesos para el año 2020. ¿Usted ya ha pensado, ya está estructurando el presupuesto para el año 2021? ¿O somos los que estamos pensando, primero salgamos de esta crisis, primero veamos el hoy, el mañana ya vemos? Pues no, hay un error. Tiene que estar provisionado ahorita para el 2021. La vida continúa, la vida empresarial o de negocios va a continuar. Proyéctese para el año siguiente. Ya vamos a ver más adelante las partes o qué insumos requerimos para estructurar un presupuesto. Dos, la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de un presupuesto? Los presupuestos se estiman o se provisionan en virtud de datos e información objetiva, historiales objetivos. No nos digamos mentiras. Gran parte de nuestros clientes los hemos perdido. En mercadeo le llamamos ventas cruzadas. Entonces usted no va a inflar su presupuesto. Me adelanto un poquito. El presupuesto tiene dos grandes partes fundamentales: ingresos y egresos, ventas y gastos. Entonces, las ventas que usted espera para el año siguiente no van a ser las mismas de hace un año. Por eso hablamos de que la finalidad de este objetivo, del segundo elemento, y porque el primero es el marco que tiene que ver, el segundo es la finalidad, debe ser objetiva. Si nosotros los gerentes de ventas, por ejemplo, nos encanta inflar el presupuesto, nos encanta presionar a nuestra fuerza de ventas, no, pues incrementémoslo a un 150 por lo menos para que me entregue un 110, pues debemos ser objetivos. Entonces, la finalidad como elemento del presupuesto viene a ser la objetividad. ¿Qué? Otro elemento del presupuesto. La empresa de considerar la elaboración de ese presupuesto en virtud del bien o servicio. Los rubros se deben registrar en virtud de su misión. ¿Cómo vamos a elaborar el presupuesto? Las organizaciones deben tener en cuenta cómo va a ser la elaboración del producto puesta en marcha del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si ese bien y servicio cumple con la Trinidad, recordemos, servicio, calidad y precio, pero que siendo objetivos no vamos a tener esas dos R's que le denomino yo, la rotación y la reposición, con una normalidad, entonces tenemos que ser cautos, precavidos. ¿Cuánto? Otro elemento. La valoración de unidades, dependiendo si produces o comercializas. También un presupuesto equivalente en pesos, en unidades.
Entonces vamos a recordar cuáles son los elementos de un presupuesto muy rápidamente. Está el marco, está la finalidad, está el qué, está el cómo y está el cuándo. ¿Qué factores deben tener en cuenta un presupuesto? Desde luego, un factor importante es lo comercial. Si vamos a comercial, valga la redundancia, bienes y servicios, ya lo habíamos dicho, debemos tener en cuenta quiénes van a o quiénes van a tener la capacidad adquisitiva para adquirir nuestros bienes y servicios. La parte de operaciones. El presupuesto no solamente viene en el caso de el número de ventas o cifras de ventas, también debemos tener en cuenta quiénes son los operarios, las máquinas y equipos que debemos tener en cuenta. Otro factor importante, lo que me encanta expresar, el talento humano. Ya habíamos dicho que el rubro de ventas es uno de los más costosos que tiene una compañía. Lo económico, las variables macro y microeconómicas. Otro factor, el financiero. La tasa representativa del mercado, dependiendo en qué se dedique usted. Y otro factor bien importante, la infraestructura. Hay empresas que tenemos nuestra propia infraestructura. Hay quienes arriendan la infraestructura. ¿Sabía usted que si no tiene un contrato a largo plazo suscrito con el dueño tenemos de la bodega para que me entienda, asumimos un riesgo grandísimo de que nos pida la infraestructura? Yo sé que usted lo viene haciendo muy bien, como se dice, en blindarse a largo plazo, cuando nosotros carecemos de una infraestructura propia. Ah, bueno, unos decimos, no, no es necesario invertir en una infraestructura propia por los impuestos, por esto, por otro. Más bien eso lo invierto yo en bienes y servicios. Es una buena decisión también. Pero dependiendo de la política, si la política de la compañía es adquirir infraestructura propia, pues debemos asumir. ¿Qué debemos tener en cuenta para elaborar un presupuesto? Preparar el material necesario en una hoja Excel o dependiendo usted cómo acostumbra hacer o preparar los insumos históricos. Clasificar los gastos, también lo denominamos costos. ¿Cómo se debe preparar un presupuesto? Calcular las diferentes variables importantes, actualizado, actualizarse en términos macro y microeconómicos, lo que nos da la información en GAN, entre otras informaciones. Prever, tener un plan de contingencia y hacerle seguimiento a auditoría. Nosotros elaboramos el presupuesto solo por cumplir, pero más de uno de nosotros no le hacemos seguimiento cada 15 días o cada mes. Hay que reconocer que estamos cometiendo ese error también. Por tanto, en adelante, usted en su escritorio debe tener la información dependiendo del hábito que usted genere para que le haga seguimiento. Hay unos presupuestos que están clasificados en virtud de un proyecto. Por ejemplo, tenemos un presupuesto por actividad. ¿Eso qué significa? Se deriva directamente del cronograma de actividades asociadas a los recursos que requiere cada una de ellas. ¿Para hacer qué? Implementada o ejecutada. Otro es el rubro, ya habíamos hablado sobre el rubro, que es toma los recursos asignados a cada actividad y agrupa de acuerdo al recurso o rubro. Todo ello depende de la misión, es decir, del objeto a que usted se dedica. Y el otro es sobre la unidad de tiempo. Habíamos visto que es el tiempo de horizonte. Se refiere al flujo de caja, es el resultado de la mezcla del presupuesto por rubro de cada uno de ellos y el cronograma del proyecto a lo cual. Ah, bueno, profe, ¿por qué nos habla de proyecto? Es que el presupuesto, en términos, a pesar de ser una herramienta de gestión, se presenta como proyecto. Y un proyecto tiene una estructura muy rigurosa.
debe ser serio. Igual que la toma de decisiones, bien importante, el presupuesto se debe estimar, proyectar o provisionar también con una contribución colectiva. Nos decían que cómo se prepara, o una de las partes de preparar un presupuesto es, antes de iniciar, tener toda la información a mano. Toda la información a mano. Historiales, datos de previsiones de macro y microeconómicos. Consulte, investigue, si me permite el término, y comienza usted a estructurar eso. Ya en nuestro encuentro de clases lo vamos a hacer más detenidamente y también vamos a escuchar casos que, entre comillas, hemos frustrado en cuanto a una mala decisión de estimar un presupuesto. Sé que se están preguntando, pero si es una estimación, es una aproximación, ¿le pegamos o no le pegamos al presupuesto? No se trata de que si se está calculando provisiones de mi presupuesto, es una herramienta de gestión, es decir, cómo nos vamos a ver al año siguiente. Y la clave está en hacerle seguimiento. Recomiendo siempre, yo lo hago, al término de cada cierre de mes, que llamamos el periodo o fiscal, y ir ajustando, porque todo depende de los ingresos. Hay un dicho que dice, mi casa, normalmente dice, es que usted no se puede gastar más de lo que ingresa, de lo que vive. Hay muchos casos, desde luego. Si yo gano 1.000.000 y me endeudo en 2.000.000. Hay muchos casos. Pero la empresa debemos ser muy, muy cuidadosos en eso. Recuerden, el concepto de empresa. Proceso social. ¿Cuántos colaboradores tiene usted en su empresa? ¿10? 15, multiplíquelo por 4 integrantes del lugar. De usted, de la empresa dependen 60, 100 integrantes de una familia, ¿sabía eso usted? Entonces, hay que comenzar a tener en cuenta esto. Entonces, con lo anterior, resumimos sobre la planeación financiera que va acompañada de presupuesto. Ya en nuestro encuentro de clases o de la sesión estratégica, estaremos en condiciones de aclarar todas las dudas que surjan y lo más importante, de escuchar de nuestros empresarios, de nuestros estudiantes y estudiantes que ya tienen experiencia en estos casos. Entonces, nos vemos en nuestra próxima clase. Un excelente día.